invito a abrir Apocalipsis capítulo 9. Vamos a pedir la guía del Señor. Padre, te agradecemos que podamos estar aquí un domingo más con estas consideraciones tan hermosas que nos daba el hermano John, Señor, que realmente son así. Cómo podemos reunirnos como tu pueblo, Señor, con el poder del Espíritu Santo, en medio de las tormentas que está atravesando este mundo, que no son indiferentes, Señor, y nosotros tenemos un lugar seguro. Y sabemos que estas tormentas, conforme a tu palabra, se incrementarán. Que lo que se viene para el mundo es terrible, porque es tu ira, es tu justicia, aquella que tanto pidieron, que se cumplirá aquí, Señor. Y establecerás una justicia eterna. Y en medio de todas estas tribulaciones que azotarán tremendamente al mundo, siempre tendremos nuestro refugio alto, nuestra piedra, como decía David, a la cual correr, para agarrarnos, abrazarnos, pararnos sobre ella. Siempre tendremos esos pastos que están atrás de la puerta de Jesucristo, esos pastos abundantes, esa tranquilidad, esa certeza de que tú tienes control sobre cada cosa, Señor, y tu iglesia será perseverada y preservada conforme a tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias por esto que es maravilloso, Señor. Podemos deleitarnos, podemos gozarnos, podemos contemplar tu poder y tu gloria. Ayúdame ahora en esta hora a poder exponer tus palabras, Señor, que el Espíritu Santo obre en cada corazón, en nuestras mentes, y nos guíes a toda verdad, a liberación en nuestras vidas, Señor, a verte a ti con mayor fuerza y poder, a ver tu gloria, a ver nuestra pequeñez también, pero a vernos seguros en ti. Y si alguien aquí no te conoce, que pueda correr a la roca de los siglos, a Jesucristo, a la cruz, al Evangelio, que haya arrepentimiento en su vida y que tú concedas la fe para que pueda verte y nacer de nuevo, Señor. Amén. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Estamos en Apocalipsis capítulo 9. No te preocupes si hasta aquí nunca estuviste en el estudio de este libro, porque cada porción de la Biblia es aplicable a tu vida hoy. Cada porción. Aún así, Apocalipsis es un libro que nos va llevando desde el primer capítulo hacia el último en una progresiva intensificación de la ira de Dios para el mundo y los que no creen en Él, y una progresiva intensificación de la liberación y la victoria de su iglesia en Cristo. Entonces vemos realidades gloriosas, realidades eternas, pero muy reales, tan reales como esto, o más aún. El Apocalipsis nos muestra diferentes escenas en distintas, no quiero decir dimensiones, porque al final son todas partes de la misma dimensión, pero en modo espiritual vemos visiones celestiales en las cuales Juan, desde el capítulo 4, viene transportado y ve en algún modo lo que sucede en la presencia de Dios, que también es literal. Dios es un ser, Dios no es algo etéreo, lo que te quieren hacer creer en la escuela, o muchos filósofos, la naturaleza, todo es Dios, todo es parte de Dios. Mentira. Eso es falso. Esa es una doctrina diabólica. Dios es un ser trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que siempre existió y existirá. Él es la causa que creó todas las cosas y todo fue creado por Él y para Él. Es decir, no solo es la causa fundante e iniciadora, sino que es la causa final y el objetivo. Por eso que Cristo es el principio, en tiempo pero no en tiempo, es el principio porque es la regla, es Él, y es el fin, el principio y el fin, es decir, no hay fin en Él, ¿no? El alfa y el omega, porque es la finalidad, el objetivo, es Él, es deleitarnos en Él. En medio de Apocalipsis nosotros vemos cómo el Señor abre el teatro y nos deja ver lo que realmente está pasando hoy en el mundo. Y lo que realmente ha pasado y pasará. O sea, nosotros estamos en una función de teatro en la cual vemos estas visiones celestiales. Luego vemos que desde el cielo se proyectan sobre la tierra juicios de Dios. Veíamos en el capítulo anterior
cómo el ángel lanzaba cascotes, piedras a la tierra, que son los juicios que Dios lanza. Y aclaramos que no es porque Dios es malo, es porque es eternamente bueno que Él debe aplicar su justicia. Los malos aquí somos nosotros, no Él. El diablo y los demonios. Y todos aquellos que se oponen a Jesucristo y a la verdad. Esto es justicia. Cada vez que alguien dijo, Dios, hazme justicia. Cada vez que alguien se lamentó de la injusticia. Cada vez que alguien dijo a otro, lo juzgó por algo que él mismo había hecho antes o hará después con otro. Todos esos pedidos de justicia se concentran en esto. Dios va a hacer justicia. Cada cosa será juzgada. Todo lo oculto saldrá a la luz. No hay cosa escondida que no será manifiesta. Todo saldrá puesto en su lugar. Cada pecado recibirá su justo pecado. Cada pecador recibirá su justa condenación. Es que de frente a la santidad de Dios no hay modo de escapar de la justicia de Dios. La justicia de Dios es su santidad aplicada, su bondad aplicada, su misericordia aplicada, pero también su gracia. Porque si no fuera por Jesucristo no había esperanza. Nos caería la justicia de Dios como cuando se rompe un dique y te cae toda el agua. Te aplastaría. Como ya pasó en el diluvio. Dios juzgó al mundo, de lo cual hay pruebas incontrovertibles en todo el mundo, en todo el planeta. Salares en las montañas más altas, fósiles en los lugares más altos, que hablan del juicio que Dios descargó contra esta planeta y contra millones de personas que lo poblaron. Dios ya lo hizo una vez y lo hizo en modo que recordemos que lo va a hacer una vez en un modo definitivo. Dios siempre trabaja así. Muestra en modo parcial lo que va a hacer en modo total. Y este modo parcial es un llamado de atención. Es como cuando el padre te dice, ojito, que la próxima te doy. ¿No? Un llamado de atención. Dios opera así. En Apocalipsis, Dios nos cuenta cómo Él va llamando la atención de la tierra, de los seres. Y vamos a ver que aunque Él llame la atención a través de juicio, el corazón del hombre siempre tiende a endurecerse más. Como se endurecieron antes del diluvio. Como se endureció Faraón y los egipcios en medio de las plagas. Uno dice, ¿cómo es posible que Dios mandara plagas a Egipto? No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, 10 plagas. Y no se arrepintieron. Las 10 nos demuestran la misericordia de Dios. Porque tenían el tiempo de arrepentirse. Y las 10 nos demuestran la dureza del corazón humano. La perversión y la depravación que tenemos en nuestro corazón. La tendencia acentuada, constante, y que se incrementa hacia el mal. De hecho, antes del diluvio dice que el corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué dice la Escritura? El mal. ¿Y no es acaso lo que nos rodea hoy en día? Claro que lo vemos también en nuestros corazones. Espero que si hemos nacido de nuevo, eso esté cambiando en nuestras vidas. Que empiece a acentuarse hacia el bien, hacia buscar a Cristo, el Evangelio, la gloria de Dios. En Apocalipsis 9, nosotros quedamos la última vez en el versículo 11. Hablamos del versículo 10. Y dijimos, visiones celestiales, visiones terrenales, pero no solo. Hay visiones infernales, del infierno. A ver, nosotros decimos para abajo. No sabemos dónde está el infierno, el lago de fuego, ¿no? Es otra realidad. Pero vimos en el inicio del capítulo que se dio a un ángel la potestad de abrir la puerta para que salgan los espíritus malignos. ¿Recuerdan? Estas langostas infernales, como le llamamos. Y hablamos de que estos son seres espirituales de maldad, demonios que fueron liberados. Y vimos que en algún modo el castigo del diablo que quería ser como Dios fue lanzarlo a la tierra. Y ahora lo vemos que él mismo tiene que abrir el abismo que será contra sí mismo al final. Dios usa las fuerzas del mal
para el bien, sin ser el autor del pecado del mal. Utiliza usando aquello que quería hacer contra él a favor de él. Esto es glorioso. Vamos a leer un poco el capítulo 9, pero lo vamos a empezar a examinar hoy un poquito rápidamente desde el versículo 11. Hace 3 semanas atrás hablamos de la quinta trompeta y hoy vamos a hablar de la sexta. La quinta trompeta es el primer ay. La sexta trompeta es el segundo ay, que vamos a ver hoy, y la séptima trompeta es el tercer ay. Ustedes ya saben que en modo simbólico, en el libro de Apocalipsis hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Los sellos representan la parte inicial de los juicios de Dios sobre el mundo. Las trompetas empiezan a dar la parcialidad de un tercio, una tercera parte. Muere una tercera parte, hay una tercera parte de los mares, una tercera parte de las aguas, una tercera parte de los ríos, una tercera parte de las semillas, ¿ok? Y las copas es el juicio definitivo total. No obstante, sellos, trompetas y copas hablan de los mismos eventos, en un modo cada vez más progresivo. Esto lo digo para los que están siguiendo el libro y si no para los que lo vayan a leer, digamos, ¿no? Dios quiere que lo lean. Leemos. Voy a empezar desde el versículo 11, pero está conectado a estas langostas y dice que estas langostas infernales, versículo 11, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El primer ay eran estos langostas liberadas contra los habitantes del mundo, que pero no pueden matarlos, pueden solo torturarlos. Este era el primer ay. Ya están liberados. Hoy vamos a ver el segundo ay. El sexto ángel tocó la trompeta, sexto trompetazo, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar. Las langostas no podían matar. Estos 4 ángeles van a matar, esto es literal, matar la tercera parte de los hombres. Gracias. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hoy vamos a agarrar esta porción de la Escritura. El libro de Apocalipsis no es un código secreto. No es como quisieron hacer tener el Códice Da Vinci y tal cual. El libro de Apocalipsis, ¿qué es? En esencia, ¿cuál es el tema de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo.
El mismo que fue revelado en los 4 evangelios, como el siervo sufriente, el rey que viene, el profeta, ¿qué más? Bueno, todo eso que ya sabemos, ahora viene revelado en toda su gloria y esplendor, ya no como el Cristo hombre, 100% hombre, el perfecto hombre, el que no pudo ser Adán ni ninguno de nosotros, sino ahora como el 100%, siempre fue Dios, por supuesto, estamos viendo los viernes, nunca dejó de ser Dios cuando estaba en la tierra, pero ahí veíamos, entre comillas, pasen el término, su debilidad, su parte pobre, aquella que a nosotros nos enriquece, según 2 Corintios 8:9. De su pobreza fuimos enriquecidos. Ahora acá lo vemos en su regalidad, en su reinar, en su señorío, en su soberanía, en su potencia, como Rey de reyes, Señor de señores, el justo, el justiciero, el que aplica la justicia. Es un libro cristocéntrico, pero también es un libro pastoral. ¿En qué sentido decimos que es un libro pastoral? Un libro pastoral son aquellos libros como cuando el pastor se cuelga la oveja que se descarrió, a la cual le quebró el pie, pero después se la cuelga para que sienta su cuidado, ¿no? Para que no lo haga más, como hacían los pastores de ovejas. Son esos libros que a nosotros como cristianos nos dan consuelo al corazón. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos concentrarnos acá solo, como iglesia, solo sobre la ira de Dios, que vendrá, pero también nos podemos consolar sobre su protección hacia su pueblo, sobre su cuidado. Entonces es un libro pastoral. Es también un libro evangelístico, porque lo que hace Dios a través de esto es llamarte al Evangelio, a arrepentirte. De hecho, así termina la porción de hoy, ¿no? Se arrepintieron, ¿no? Y es profundamente, obviamente, teológico porque nos permite conocer a Dios. También Apocalipsis está lleno de paralelos con Éxodo, con las 10 plagas de Egipto. Vemos que los juicios son progresivos. Primero advertencia, luego castigo y finalmente llegará la destrucción total. Y eso pasará. Esto es un proceso irreversible. Dios no lo pone ahí porque dice, si quizás después yo cambio mi propósito. No va a pasar así. Lo pone ahí para que tú sepas lo que va a pasar. Y para que estés advertido, esto va a pasar. El tren va a llegar y si no te salió de la vida te va a pasar por arriba. Va a ser así. No es que pueda quizá pasar. No, va a pasar. Hoy vamos a ver rápidamente 5 puntos esenciales que salen de este texto. El primero es el rey del abismo. Después vamos a ver el juicio de Dios que está contenido por ahora. Luego vamos a ver un ejército que va a ser ineludible. Veremos luego el corazón imperturbable de los hombres y por último veremos que el evangelio es inagotable. Y cada uno de estos puntos nos conducirá desde la visión aterradora del juicio hasta la esperanza gloriosa del evangelio de Jesucristo. Primeramente, el rey del abismo. Dice el versículo 11 que estas langostas que hablamos la otra vez y también estos jinetes que vienen y estos 4 ángeles que son liberados tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Saben qué significa estas palabras? ¿Alguien lo tiene ahí abajo, el significado? El ángel de la destrucción. Destructor. El destructor. Este rey, al que ellos tienen sobre ellos, obviamente no es Jesucristo. Jesucristo es el constructor, no el destructor. Este rey es el ángel del abismo, el príncipe de las tinieblas, el que odia todo lo que Dios ha creado, el que arruina o intenta hacerlo todas las vidas, el que ciega los entendimientos y esclaviza con dulzura a sus súbditos. Nadie en este mundo está sin un Señor. Tú aquí tienes un Señor. Si tú crees y has nacido de nuevo, tu Señor es Cristo. Si tú no has nacido de nuevo, hoy día tu Señor es el diablo. Es este. Y estás como estos ángeles bajo Apolión. Eres hijo del diablo, como dijo Jesús. Con Jesús se enojaron, porque le dijo a los religiosos de su tiempo, ustedes son hijos del diablo. Lo quisieron matar. Lo dijo claramente. No podemos nosotros decir otra cosa.
Hay solo dos señores y nadie está en el medio. O estás bajo Dios y es tu Señor, Señor Jesucristo, o estás bajo el diablo y es tu Señor y a Él sirves. Que lo hagas consciente o no, es así. Efesios 2 dice que nosotros los cristianos andábamos siguiendo, los renacidos, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Así andábamos. Nuestro príncipe, antes que naciera lo nuevo, era el diablo, era este mismo, era este destructor, era este Apolión. El espíritu que ahora también opera en los hijos de desobediencia. Por lo cual tú que estás aquí, quien quiera que seas, no importa cómo te autopercibas, como va de moda ahora, o estás bajo Dios o estás bajo el diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay punto medio en cuanto a esto. Por eso es que Jesucristo vino a liberar a los cautivos. El primer pasaje que tenemos en la Escritura que Jesús leyó cuando inició su ministerio, ¿cuál fue? Isaías, en su pueblo donde había crecido, en Nazaret. Nació en Belén, pero creció en Nazaret. Era llamado Nazareno. Estuvo unos años en Egipto, pero en Nazaret. Y en su pueblo él abrió el rollo, no tenían capítulo en ese tiempo, no tenían las libras tan simples como hoy, tenían rollo, desenvolvió el rollo y buscó, Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me envió Dios a liberar a los cautivos, a abrir los ojos a los ciegos, a dar vida a los muertos, ¿no? A liberar a los prisioneros. ¿Por qué empezó por ahí Jesús? Porque ese era el objetivo, la misión que él tenía, ¿no? Por ahí empezó. Y él mismo dijo en Juan 10:10 que el ladrón, hablando de Satanás, vino a matar, hurtar y destruir. Pero después dijo, pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Segundo punto, versículo 12 y 13. El primer ay pasó. He aquí vienen aún dos ayes después de esto. Y si el primer ay fue ay, el segundo es ay. Como cuando te pisan dos veces los pies, no sé si alguna vez te pasó. Te pisa una vez, vuelve para atrás y te lo pisa de nuevo. El segundo es más doloroso. Esto va a ser más grande este año. Y ni hablar del tercero, ya no me alcanza la voz para gritarlo. Porque ahí va a ser la destrucción total. Y no es poca cosa que no me alcance la voz para gritar. Todos los que sufren con mi voz. La hermana de Cecilia una vez me dijo que se fue a la casa de Cecilia que después no podía estar el dolor de cabeza por culpa de mi voz. Perdón, Soledad. Dice el versículo 12 y 13. El primer ay pasó, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel, el segundo ay, tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. No sé si se acuerdan ustedes que en el tabernáculo de Israel, ¿ustedes se acuerdan que el tabernáculo de Israel, antes que hubiera templo, tenían un tabernáculo que figuraba el templo que después va a ser construido, que figura el verdadero templo que está en el cielo? Es decir, Dios le dio a Moisés y a todos los levitas que construyeron las indicaciones para hacerlos conforme a la figura del verdadero que está delante de Dios. Por lo cual, el proyecto que Dios proyectó acá en la tierra es mucho más glorioso y superior, en el cielo existe. En el tabernáculo que estaba, bueno, estuvo en distintos lugares. Primero era un tabernáculo móvil, o sea, era increíble, porque ellos, cada levita, había levitas que se ocupaban de llevar un palo, otro palo, o sea, cada uno tenía como un lego gigante. Y llegaban a un lugar y decían, acá nos ponemos y construían el tabernáculo. Y después de 30 días decían, no, a otro lugar, cada uno agarraba su lego y se iba de nuevo. Era increíble la organización que tenían, maravilloso. Hasta que después tuvieron el templo. Pero tenían un altar de oro. El altar de oro era el altar del incienso, el cual era la representación en la Biblia de las oraciones del pueblo de Dios. Los cuatro cuernos del altar de oro estaban en cada esquina y se le aplicaba sangre de expiación en ese tiempo de los animales a cada cuerno que estaba en el altar. A cada cuerno se le ponía sangre. Desde estos cuernos, ahora en el cielo, de adentro de ese altar, que Juan ve ahora la presencia de Dios, escucha una voz.
con esto Juan nos recuerda, y el Espíritu Santo, una vez más, como ya lo viene haciendo en el libro de Apocalipsis, que las oraciones del pueblo de Dios, pidiendo justicia, pidiendo liberación, pidiendo consuelo, juegan un papel importante en el drama del final de los tiempos. Ya vimos que los 144.000 adoran a Dios y que ahí se les recuerda a ellos cómo sus oraciones fueron oídas y cómo sube el olor grato delante de Dios. Y ese mismo olor grato para la tierra termina siendo cascotes que vienen arrojados. Esas oraciones recuerdan al pueblo de Dios, cuando estemos en su presencia, que ninguna de tus oraciones pasó inadvertida para Dios. Amén. Cuando te persiguieron, cuando se burlaron de ti como cristiano, cuando hermanos nuestros los decapitaron, los crucificaron, los incineraron diciendo que eran homosexuales o brujas, solo porque eran cristianos. Y esto no pasó con uno o dos, pasó con millones de los nuestros. Cuando los emperadores casi que extinguieron la iglesia de Jesucristo en los primeros siglos, pero no se puede, porque en las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor juzgará cada una de estas cosas. Y las que pasan hoy, porque hoy tenemos millones de hermanos sufriendo. Nosotros estamos muy cómodos aquí, no nos damos ni cuenta. Y muchas veces nos hacemos insensibles. Hay hermanos que hoy en día están siendo masacrados por el nombre de Cristo. Oremos por esta gente, apoyémoslo, demos de nuestro dinero, ayudémoslo. Hay un montón de hermanos sufriendo así. Pero ninguna de estas oraciones pasa inadvertida o desapercibida delante de Dios. Por el contrario, Él está llevando adelante su justicia. Y esta voz que sale del medio del altar grita, estamos en el versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. El sexto ángel va a tocar la trompeta. ¿Y qué le dice al sexto ángel desde ese altar? Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esto es clave. Estos demonios no son demonios que andan dando vueltas por medio de la creación, escapando, y Dios los está corriendo como cuando se juega la popa, la mancha, no sé cómo le llaman ustedes, ¿no? Para tocar al otro. Estos 4 ángeles, no sabemos quiénes son, están detenidos como instrumentos preparados específicamente para el día, la hora, la fecha, el año que Dios ha ya determinado en su bendita y santísima voluntad. Están esperando allí para ser usados como instrumentos de justicia, para ser desatados en el tiempo oportuno. Estos 4 ángeles, al menos aparentemente, no tienen una conexión con los 4 ángeles que vimos en el versículo 1 del capítulo 7. Podrían ser los mismos, o puede que no lo sean. Quienes quieran que sean, están preparados para ese hora, día, mes y año en el cual se desencadenará el juicio de la sexta trompeta. Nosotros vemos, lo sabemos y lo vemos, que muchos de los ángeles de Satanás, los demonios, aún están libres. Hay gente endemoniada. Yo he estado en presencia de personas endemoniadas. Por lo cual, si alguien no cree en Dios o en el diablo, crea. Aún porque hay gente endemoniada. Hay gente endemoniada. Hay gente muy mala, no endemoniada, que da culpa a los demonios. Hay gente que dice ser cristiana y da culpa a los demonios. Pero sí que es verdad que los demonios operan fuertemente. La Biblia nos dice que debemos estar preparados usando la armadura de Dios en nuestra vida, los herramientas que tenemos, las herramientas, para luchar como cristianos contra la lucha espiritual que tenemos. Pero esta lucha espiritual de demonios, por supuesto que influencia nuestra vida práctica de la vida diaria. No se crean ustedes que es otro nivel, otra cosa, que no está conectado, porque muchas veces, lamentablemente, por las tendencias teológicas, las enseñanzas de la iglesia, se hace ver que como que lo físico y lo carnal es una cosa y lo espiritual es otro. Todo es espiritual. Toda tu vida es lo espiritual. Cada cosa. Por eso que decimos que tu vida es tu ministerio, si eres renacido. Pero
Si bien es verdad que muchos demonios están libres, también es cierto que algunos terribles ofensores de alto rango han sido atados y preparados como instrumentos de destrucción bajo su rey, que es el destructor. Y el que los ató no es el diablo. Y el que va a hacer que los desaten no es el diablo, es Dios. Por lo cual esto nos muestra una vez más la soberanía de Dios sobre todo ser que existe, por si tuviéramos necesidad. Aunque sean ángeles malvados, si estos 4 lo son, no lo sabemos, porque no sabemos si son los 4 de 7.1 o son otros, pero si son ángeles malvados o no, de todas formas ellos son sirvientes del propósito divino. Y van a ser desatados a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Las langostas demoníacas no podían matar, estaban restringidos a atormentar. Pero estos 4 ángeles tienen autoridad para matar a una escala masiva. Estos ángeles tienen una esfera específica de actividad, esta tercera parte de los hombres, y son activados únicamente en el tiempo de Dios. Ellos ejecutarán la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. ¡Ojo! Podrían haberse sido desatados. Yo no sé exactamente cuándo esto va a pasar. Esto va a pasar poco antes de que la iglesia sea arrebatada, pero no sabemos cuánto antes. Y esta tercera parte no quiere decir, ya lo hablamos en Apocalipsis, no quiere decir exactamente, hoy hay 8 billones, 250 mil millones, entonces van a morir 2 billones. No es así. Es para demostrarnos que el juicio de Dios empieza, primero era una advertencia, y ahora empieza a matar personas en gran escala, en parcialidad, para que se arrepientan, para después destruir a todo y todos. Entonces es una advertencia aún más severa. Habla de la tercera parte de todo. ¿Por qué en el río Éufrates? Bueno, vemos en la Biblia que el Éufrates es un punto de referencia a la antigua Babilonia. Era también la frontera de la tierra prometida por Dios a Israel. Esto lo pueden ver en Génesis, no lo busquen. También algunos dicen, bueno, era el límite antiguo del Imperio Romano, el cual será revivido bajo el Anticristo. Todas estas son hipótesis sugestivas y pueden ser reales. También vemos que el Éufrates, si se acuerdan bien, está relacionado con el primer pecado en Génesis 2, ¿no? Estos 4 ríos, el Éufrates, ¿no? También está relacionado con el primer asesinato, la primera revuelta organizada en contra de Dios, Génesis 11, la primera guerra de confederación, Génesis 14, y la primera dictadura, Génesis 10. Todos están conectados con el río Éufrates. Una cosa es cierta, aquí no hay un caos de los demonios, aquí hay una organización perfecta de Dios, de estos demonios, para llevar adelante su justicia. Son desatados o serán desatados a la hora, el día, el mes y el año. El juicio de Dios no es un accidente, no es circunstancial, no está sujeto a cambios. Tiene hora, fecha, día y año. Y no se va a tardar, no se va a demorar. Esto me recuerda una historia en Italia. Fue una de las tragedias más escalofriantes que ocurrió en la historia moderna. Pueden buscarlo en internet. Se llama la tragedia del Bayón. A mí siempre es una historia que me fascina. En Italia, en los años 60, para poder recurrir, digamos, a la electricidad producida por las digas, construyeron una diga enorme, era una de las más grandes del mundo, en medio de 2 montañas. Sacaron los pueblos que habían ahí, sacaron a gente, pusieron una diga de esta, así que todavía está. La diga quedó intacta, esto es lo increíble. Pero ¿qué pasó? La construyeron apoyada sobre una montaña que era firme. Y la otra, el monte Toc, ¿no? Que habla, una misma palabra, habla de podredumbre, una montaña que se iba derribando. Cuando lo llenaron de agua, esta diga estaba arriba, como 500, 600 o 1000 metros arriba de pueblos que estaban abajo. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Para hacerlos cortos. Empezaron a avisar que eso se iba a venir abajo. Los ingenieros no sabían qué hacer, porque si sacaban el agua se les venía toda la montaña y no le daba tiempo. Hubo gente que no creyó que se iba a venir abajo.
Se fueron avisando cosas, pero algunos decían, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Media montaña se le vino abajo. El agua que estaba en la diga hizo así, barrió 2 pueblos que había acá arriba, hizo así, barrió otro pueblo que había acá arriba, y después no rompió el dique, saltó por arriba del dique. Millones de litros de agua cayeron y devastaron 6 pueblos que había abajo. Miles de personas murieron. Dicen que murieron no por el agua, por la presión del viento que venía antes del agua, le sacaba la piel. O sea, una cosa terrible, terrible, devastante. La ira de Dios cuando venga en su juicio va a ser así. Por eso dice que será como ladrón en la noche. Que cuando todos digan paz y seguridad, entonces llegará sobre ellos destrucción repentina. Es que no es que Dios no esté avisando. Dios está avisando. La Biblia nos dice esto. No están mirando lo que Dios está avisando. Tercero, el ejército ineludible. Y el número de los ejércitos, versículo 16, de los jinetes, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y la cabeza de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿El número de los ejércitos deberíamos tomarlo como literal o simbólico? Esta es una pregunta que los teólogos se han hecho a través de la historia y se hacen hoy día. Es posible que el número no debería de ser tomado literalmente. Simplemente, por cómo está escrito en griego, creo que dice 2 millones. Sí, 2 millares. A ver si lo tienes ahí, por favor. 2 milladas. De milladas, ¿no? Milladas. Ahí está. O sea, como decir un número exagerado. Como decir 200 millones de millones. Algo así, ¿no? O sea, no es algo específico, sino es en el modo de hablar del tiempo era para decir enorme. Enorme, ¿no? Porque aún en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con todos los ejércitos del mundo puestos ahí, o gran parte, no llegaban a ser 70 millones de personas, todos los ejércitos. O sea, sería algo, algunos piensan que esto va a ser literal, que va a ser China, que va a mandar un ejército de 200 millones, yo no lo veo por ahí. No digo que no puede ser, pero no lo veo por ahí. Les digo solo para abrirle un poquito el apetito para que ustedes estudien por su cuenta, digamos, ¿no? Probablemente es algo figurado, que habla de un ejército enorme, y por lo cual yo creo que está hablando de un ejército demoníaco. No habla de un ejército de hombres, habla de algo espiritual, que va a llevar a la muerte a la gente, va a llevar a la muerte física, pero a través de esta influencia espiritual. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de su boca salían humo, fuego y azufre. Se les da una descripción rara y grotesca. Algunos piensan, así como lo dije con la langosta, que esto van a ser 200 millones de caballos, esto así, que van a andar por la tierra. Yo no lo veo, sinceramente. O sea, tendría mucha dificultad en ver algo así, ¿no? Pero mucha gente cree esto. Lo respeto. A mí no me cierra para nada. Yo creo que está hablando justamente de la imagen de la poderosa, de la imagen de horror, destrucción y asociación demoníaca. Y acuérdense que cuando habla de humo, azufre, fuego, siempre está en la Biblia, eso tiene mucho que ver. Lo vemos en la santidad de Dios en el monte de Sinaí, cuando da la ley, que el pueblo se asusta de tal manera que dice, no, Moisés, no queremos la presencia de Dios, nosotros nos vamos a morir todos. Anda vos, habla vos, cargate vos y avisarnos a nosotros. Y después de 40 días estaban haciendo baile, fornicación, adorando dioses ajenos. Increíble la dureza del pueblo, después de lo que habían visto. La Biblia dice que el monte Sinaí temblaba. Hay salmos que hablan de eso, de cómo el monte Sinaí temblaba con la presencia de la Shekinah, del poder de Dios, de la gloria de Dios. Tremendo. Gracias, muchas gracias. Entonces, ¿esto habla de un ejército natural o sobrenatural? Si esto describiera un ejército natural, entonces
sería muy rara la descripción que habla. Algunos hipotizan de que Juan, no conociendo la modernidad, quizás estaba viendo elementos que hoy en día existen, como tanques, aviones, cosas que él no tenía idea. Puede ser, pero no lo veo, ¿no? Aparte, nunca hubo un ejército tan grande, y aparte, aunque hubiera un ejército de 200 millones, ¿podrían matar a la tercera parte de la Tierra? ¿Cómo lo harían si estamos todos dispersos en el globo? No lo veo por ahí, sinceramente, ¿no? Por lo cual, la interpretación más segura o más acertada es ver esto como un ejército demoníaco que invade la Tierra. Y esto da la continuación a la idea de un ejército demoníaco que ya hemos visto en forma de langostas. Solo que ahora se va incrementando el juicio de Dios. Y Joel 2.2 habla también de un ejército como langosta, no tienen que buscarlo, que marchan sin romper filas, que invaden todo, que oscurecen el cielo, siempre hablando de las profecías. Y en Hebreos 10.31 nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una cosa es segura con esta figura: no escaparán del juicio de Dios. No escaparán. Dice la Escritura que correrán a las montañas, se esconderán, le dirán a las piedras: caigan sobre nosotros, escóndanos de la ira del Cordero que viene. No podrán escapar, no tendrán escapatoria. Pero eso será el final. Esto es parcial. Cuarto punto, vamos acercándonos al final. ¿Qué harán los hombres cuando todas estas cosas pasen? ¿Qué harán los hombres cuando un tercio de la tierra muera físicamente, no sé si de un golpe o progresivamente? ¿Qué harán los hombres? Buscarán a Dios, se arrepentirán, creerán en Cristo, dirán: Dios, para tu mano, por favor, libéranos. ¿Qué harán los hombres? ¿Qué hicieron los hombres en la pandemia cuando pensábamos que nos moríamos todos? Pensábamos que nos moríamos todos, que aquello, que no. ¿Qué hicieron los hombres en la pandemia? Algunos pocos, los elegidos, buscaron a Dios. Acá tenemos algunos que han llegado a la pandemia. Pero la mayoría hoy en día no quiere ni hablar del tema, porque les es incómodo. Es decir, no hablemos más de esto. Vamos, Trump, que la economía se vaya para arriba el Bitcoin, que crezca el dólar, que baje la recesión, vamos todos, no hablemos más de la pandemia, ¿no? Después, bueno, se hicieron muchas corrientes, ¿no? Conspiranoicas, no conspiranoicas, da lo mismo. El hombre no se arrepiente. El hombre no se arrepiente, porque es innatural en el hombre. ¿Qué dice? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni, atención, no solo no se arrepienten de la obra de sus manos, es decir, no se conciben pecadores e injustos y malos delante de Dios, sino que además prosiguen. Dice así: ni dejaron de adorar a los demonios. Ustedes saben que cualquier culto que no sea a Jesucristo, hay demonios detrás, ¿no? Lo saben. Cualquier culto a cualquier estatuita, cualquier bichito, cualquier ser, cualquier planta, planeta, astrología, zodíaco, esoterismo, religiones falsas, líderes humanos, todo eso es demoníaco. La Biblia lo dice claro: adoran a los demonios. Hay quienes lo hacen directa y abiertamente a propósito, y hay quienes lo hacen no sabiéndolo, pero están haciendo eso, adorando a los demonios. La astrología, el esoterismo, el cientificismo, la iglesia ahí de donde está, ¿cómo se llama esa iglesia? Scientology. Acá tenemos un templo acá en Sueño, no sé si lo vieron, ahí en medio de Sueño, un templo enorme de la Scientología. Todo eso es adoración de demonios, directa, neta, clara. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. También hechicería, la palabra que se usa acá en griego, que no se la pronuncio porque no sé ni cómo se pronuncia, algo así, habla de uso de drogas.
pensaban que en el ocultismo estaba muy difundido también el tema de las drogas. Sí, también te ponen ahí la velita, el cosito, el olorcito, todo esto, ¿no? Pero también las drogas están muy difundidos. De su fornicación ni de sus hurtos. En general, la humanidad no muestra arrepentimiento, a pesar de la presencia de algunas abrumadoras señales y maravillas. En lugar de eso, el hombre persiste en adorar a los ídolos, como siempre, peor que siempre. Ellos continúan su adoración a los demonios, ya sea consciente o inconscientemente. Es sorprendente ver lo rápido que los hombres volvemos a la normalidad después de alguna calamidad tan grande. Somos tan prontos para olvidar las lecciones de Dios, aún las lecciones que vienen con juicio. Segunda de Timoteo, no lo leemos, describe cómo serán los hombres. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y creo que estamos en los postreros días, ¿no? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y tú me puedes decir, sí, pero esto es normal. Siempre existió. Mira, yo te digo que sí, el corazón del hombre fue siempre igual. Pero yo estoy seguro, no se puede hacer, porque no existía la imprenta. Pero estoy seguro que si nosotros volvemos 2000 años atrás, o 1500, y les traemos un diario, cualquier diario que tú quieras, el Sunset Minuten, el del Ticino, el que quiera, y se lo damos a la gente de antaño, y se lo hacemos leer, cuando leyeran la noticia, no podrían creerlo. Aún en su moralidad, no podrían creerlo. Espera, no hace 1500 años, hace 100 años. Piensa en tu abuelo. Tú le das a tu abuelo o a tu bisabuelo el diario de hoy y le decís, no, lee la noticia de hoy, léela, mirá, le haces ver un pantallazo de los jóvenes de hoy, se muere de nuevo. ¿O no? ¿O estoy mintiendo? Es que hasta yo en mi vida lo veo. ¿Cómo éramos los chicos antes? ¿Cómo son los hijos de ahora? O sea, la degradación humana, nosotros no la percibimos cuánto es porque no nos damos cuenta. Es como la rana que la mete en agua caliente y le va aumentando la temperatura y se muere al final, ¿no? No escapa, ¿no? Lo mismo. No damos cuenta de la degradación. Pero es increíble. Las plagas no convirtieron a los egipcios. Solo el Evangelio convierte, ¿no? Las trompetas no van a ablandar al mundo. Solo la cruz lo puede hacer. Y por eso tengo que hablar por último del Evangelio, que es inagotable. Porque aquí, a pesar de todo esto que vemos desesperante y desesperanzador, hay buenas noticias. En medio de la sexta trompeta, en medio del segundo aún está el Evangelio. Porque yo creo que esto no pasó aún, ¿eh? Si bien antes dije que no sé si pasó, yo creo que esto aún no pasó, literalmente. Pero la iglesia va a estar. Y el Evangelio va a estar cuando esto pase. Y habrá algunos que se arrepentirán. No todos, acá habla en modo general. Y habrá iglesia todavía que será salvada. Y habrá escogidos que serán renacidos. Cristo descendió, en algún lado dice hasta el abismo. La Iglesia Católica Romana dice que fue a los infiernos. No es esa la verdadera interpretación de Pedro. Cristo fue al abismo a declarar su victoria a los espíritus que estaban atados y a los que están siendo atormentados. Fue a ellos a demostrar una vez más, por si hubiera necesidad, de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero en algún modo Cristo sí, pásame el término, pagó nuestro infierno. El infierno de Cristo fue, o nuestro infierno fue la cruz de Cristo, ¿no? Él allí pagó por el infierno nuestro, de los que hemos renacido. No por el de todo el mundo. Porque Dios no puede juzgar dos veces por un mismo hecho.
Si Cristo hubiera pagado por los de todo el mundo estaría libre de su pecado. Cristo pagó solo por su iglesia. Y los otros pagarán en el infierno, en el lago de fuego, literalmente, eternamente, por sus pecados, conforme a la justicia de Dios. Pero la esperanza es que Cristo absorbió el juicio. Dice en Isaías 53 que el Padre quebrantó al Hijo por los pecados nuestros, de su pueblo. Si tú eres renacido, por los tuyos, por los míos. Y si no eres renacido, conviértete y será por los tuyos. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. Esta es la roca de la que hablaba Gastón. Ahí, esa certeza. En la cruz, Cristo bebió la copa del juicio. El juicio que estaba contenido cayó sobre Él. ¿Quieres que haya caído por tus pecados? Cree en Él. Cree en Él. Como leía Esteban, justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En Hebreos 2:14 dice que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El juicio es real, tan real como lo es también la salvación. La salvación en Dios es realmente real. Dios salva a aquellos que le invocan, dice la Escritura, que creen en Jesucristo. Hablando de esto del juicio, lo puse en el grupo de hombres. Fíjense qué hermoso lo que escribió Lutero. Algunos ya lo escucharon, porque nuestro hermano Seba está hablando de esto, de cómo Cristo murió y quiso morir, cómo su justicia. Y dice así, nosotros cantamos aquí una canción que se llama Glorioso Intercambio, ¿no? Ese glorioso intercambio, ese concepto que es bíblico, Calvino usó ese término, glorioso intercambio. Y es que la justicia de Cristo cubre nuestra injusticia y toma nuestros pecados, ¿no? Y él lo dijo así: ved qué trueque y qué duelo tan maravillosos. Cristo es Dios y hombre. Él no conoció nunca el pecado. Su justicia es insuperable, eterna, todopoderosa. Pues bien, por el anillo nupcial, él compara la fe con un anillo nupcial, es decir, por la fe, acepta como propios los pecados del alma del creyente y actúa como si él mismo fuese quien los ha cometido. En la cruz Cristo tomó nuestro lugar, ¿no? Los pecados se sumergen, escuchen esto, hermosa esta definición, y desaparecen en él. Porque mucho más fuerte que todos ellos, que los pecados, es su justicia insuperable. Por las arras, es decir, por la fe, se libera el alma de todos sus pecados y recibe la dote de la justicia eterna de su esposo Cristo. Hermoso, hermoso. Hay esperanza. Conclusiones. Si eres inconverso, el juicio viene, la copa se llenará, la sexta trompeta llegará. Arrepiéntete. ¿Seguirás al destructor o a Jesucristo? A los creyentes. ¿Estás jugando con el pecado? El mismo Dios que te salvó es aquel que también juzgará a su iglesia. Sí, sabemos que el juicio para la iglesia no será por los pecados, porque los pecados ya fueron juzgados en la cruz. Será para recompensas. Pero qué feo llegar ahí y que tu vida haya sido, dice, usa este término Pablo, serán salvos como por fuego, con olor a humo. Ese término digo yo, con olor a humo. Pero no tendrán nada para tirar a los pies del cordero, o poca cosa. Qué feo, ¿no? Que no nos pase eso. A la iglesia, este mundo no necesita solo amor, necesita también la verdad. Claro, la verdad en amor, como dice el apóstol Juan. El apóstol Juan usa siempre estos términos, en primera, segunda y tercera de Juan. La verdad en amor, ¿no? La verdad en amor. Y el amor en verdad es la verdad en amor. El amor en verdad no es no decir la verdad en amor. El amor en verdad es decir la verdad con amor. Es distinto. Prediquemos el Cristo completo. Amor, justicia, juicio y gracia. ¿Por qué? Como dice Apocalipsis 6:17, con esto termino, luego va a venir Esteban. Dice Apocalipsis 6:17, y decían, 16:17, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono
y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Los renacidos, su iglesia. Que seamos de ellos.